personas que sufren de problemas a nivel lumbar? ¿Eres de las personas que tienen muchas veces dolores lumbares y no saben exactamente por qué? Pues quédate este vídeo porque creo que te puede ayudar. Y es que te voy a explicar el concepto de la pinza. Y tú dirás, ¿qué es la pinza? Pues bueno, pues la pinza de la ropa, ¿vale? Y es que tenemos 3 apoyos a nivel lumbar. Tenemos, como ves en la imagen, esto es el cuerpo de la vértebra y estos son las facetas articulares. Es decir, las vértebras articulan por delante, ¿vale? Por delante articulan, ¿vale? Con los cuerpos vertebrales y por detrás con estas articulaciones, tanto en un lado como en otro. Estas articulaciones que articulan la vértebra de abajo con la vértebra de arriba forman como una especie de trípode, es decir, 2 apoyos posteriores y un apoyo más grande anterior. El apoyo normalmente anterior soporta el 70% del peso de nuestro cuerpo. Esto es lo normal, lo fisiológico, en una curva normal. El 30%, es decir, 15 y 15 por cada faceta, lo soportan a nivel posterior. Entonces, esto viene a ser como lo que te comento de la pinza. Es decir, cuando yo estoy en equilibrio y apoyo ese 15, 15 y 30 por delante, es decir, yo tengo una curva en la cual me está cargando ese porcentaje, mi espalda a nivel biomecánico, a nivel fisiológico, está funcionando perfectamente, con lo cual es más complicado, es más difícil que tenga una lesión. ¿Qué es lo que sucede? Como he comentado en anteriores vídeos, normalmente hay desequilibrio. Entonces, por ejemplo, un caso claro es, por ejemplo, las embarazadas, ¿vale? Las embarazadas, ¿qué es lo que pasa? Que al tener ese volumen anterior, esa apertura anterior, como veis, al abrir delante, ¿qué pasa detrás? Automáticamente se cierra. Son personas que tienen esta posición a nivel lumbar. Tienen mucha curvatura a nivel lumbar, con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que hay más carga posterior y más apertura anterior. Esto, claro, esto es fisiológico porque tienen que albergar una personita que se está creando, que se está formando, pero hay otras personas que no es así, no están albergando ningún bebé y tienen esa barriguita que de alguna manera la están aguantando con esa tensión a nivel posterior, a nivel lumbar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú estás en esta acción, ¿de acuerdo? Lo que tienes es un desequilibrio. La pinza no está equilibrada, sino que la pinza está desequilibrada. Tienes mucha más tensión en la parte posterior y mucha más distensión en la parte anterior. Forma de equilibrar, forma de crear esto, pues activando la musculatura anterior, activando la musculatura que está en la cara anterior del abdomen, tanto los oblicuos, oblicuo externo, oblicuo interno, como el recto anterior y el que hay por dentro, que se llama transverso del abdomen. Estos ejercicios se pueden hacer de 1000 maneras. Se pueden hacer con ejercicios tanto de pilates como de yoga, como se pueden activar de otro tipo de manera, haciendo hipopresivos. Entonces, ahí te aconsejaría que te apuntaras a algún tipo de clases para reforzar y para empezar a activar esa musculatura y de esa manera conseguir equilibrar esa pinza. La otra cosa que puede pasar es que al contrario, que pasemos muchas horas en esta postura, es decir, que pasemos muchas horas sentado. Entonces, cuando paso muchas horas sentado, estoy cerrando delante, con lo cual la pinza, ¿por dónde se abre? Por detrás. Estoy haciendo justo lo contrario a lo que te estaba diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un mayor porcentaje de carga a nivel anterior, con lo cual las vértebras, el cuerpo vertebral, está haciendo mucho más presión sobre el disco, con lo cual estamos desgastando el disco. Porque el disco es un medio acuoso, es agua en parte, entonces ¿qué pasa? Que se va reduciendo, se va deshidratando y a la larga nos puede dar problemas esas vértebras. Entonces ahí lo que es interesante es que muchas veces te levantes y estés más en esta posición de extensión, es decir, que trabajes este movimiento, ¿vale?, de extensión, ¿de acuerdo? Esto lo que hará será aliviar ese cuerpo vertebral
con esta acción, con esta pequeña acción. Entonces, de unas 5 o 7 repeticiones al día de extensión son suficientes como para ir de alguna manera buscando ese equilibrio que tanto nos ayuda a mantener nuestra salud. Bueno, espero que te haya gustado este concepto y nada, nos vemos a la próxima. ¡Chao!